Bueno, vamos a hablar sobre el oficial de cumplimiento en el sistema de Sagrilaf. Me voy a permitir hacer una presentación. Bueno, aquí está el oficial de cumplimiento en el sistema de Sagrilaf. Lo primero que tenemos que determinar es qué es el sistema de Sagrilaf. El sistema de Sagrilaf es un sistema diseñado para la prevención del lavado de activos. Y ese tema de lavado de activos se hizo para combatir a las organizaciones criminales en sus recursos económicos o en las ganancias que ellos obtienen a través de las diferentes actividades delictivas que realicen: contrabando, extorsión, trata de personas, narcotráfico, eh, digamos, sicariato, etcétera. Entonces, y también la corrupción. En ese orden de ideas, cuando se realizan todo este tipo de actividades delictivas, se generan unos recursos y esos recursos son los que se van a atacar y lo que se trata de evitar, que se haga un lavado de activos con ese dinero. Es decir, que se legalicen esos dineros y se puedan comprar, digamos, bienes con esos dineros de manera libre y espontánea. Entonces, el sistema SAGRILAF fue diseñado inicialmente con el SARLAF para entidades bancarias, para evitar de que las entidades bancarias reciban dineros que provienen de actividades ilícitas. Posteriormente se amplió a otras empresas que manejaban recursos y que podían ser, digamos, utilizadas para lavado de activos, como por ejemplo las empresas aseguradoras, las empresas... las empresas exportadoras, las empresas constructoras, las empresas de bienes raíces, que son muy susceptibles de que se tenga un manejo de recursos bastante alto y que en efecto se haga lavado de activos a través de ellas. Entonces, el sistema de SAGRILAF es un sistema que el gobierno nacional creó para efectos de que las empresas controlen a sus clientes, sus proveedores y eviten, digamos, temas de lavado de activos. Y en esa situación les obligó a implementar un sistema de prevención, eh, control y detección y de reporte de operaciones sospechosas. Entonces, en ese orden de ideas, las empresas, cuando realizan operaciones como compra, venta de bienes y servicios, tienen que estar controlando y vigilando que esas operaciones no puedan representar un lavado de activos, porque en caso de presentarse tendrán que reportarlo primero a la UIAF, a la Unidad de Información y Análisis Financiero. Posteriormente, ella hace un análisis si en efecto hay riesgo de lavado de activos y se lo pasa a la fiscalía, quien inicia una investigación penal y una investigación de extinción de dominio que termina en los jueces de la República con sentencias que pueden ser condenatorias en virtud de esas circunstancias. Entonces, el sistema de Sagrilaf es un sistema donde el gobierno nacional le obliga a las empresas a tener un sistema de prevención, detección y reporte de lavado de activos, de operaciones, digamos, sospechosas. Que esas operaciones sospechosas, cuando se detectan, se tienen que reportar a la unidad a la unidad de información y análisis financiero, y esta posteriormente la puede remitir a la fiscalía o y podrán iniciarse procesos judiciales para condenas penales o de extinción de dominio. ¿Qué es el oficial de cumplimiento? Dentro de ese sistema de prevención de SAGRILAF, de prevención de lavado de activos, debe existir un oficial de cumplimiento, que es un funcionario encargado eh, de manejar ese sistema. Y ese es un funcionario independiente, no puede ser dependiente, por ejemplo, del representante legal, porque el oficial de cumplimiento controla las actuaciones del representante legal. No puede ser representante legal porque no puede ser juez y parte al mismo tiempo. ¿Cómo es? El oficial de cumplimiento le rinde, digamos, informes, sí, al representante legal, pero también a los miembros de la junta directiva y a veces a los accionistas respecto de operaciones que pueden implicar riesgos para la empresa de lavado de activos. Es el encargado de implementar un sistema de prevención, detección y reporte de operaciones sospechosas. Ese es el SAGRILAF, que él tiene la obligación
de implementar ese sistema para prevención, detección y reporte de operaciones sospechosas. Lo primero que tiene que hacer el oficial de cumplimiento es hacer un diagnóstico, y un diagnóstico de la empresa donde dice, bueno, cuáles son las operaciones de la empresa, a qué se dedica la empresa, cuáles son los funcionarios de la empresa y determina cuáles son los riesgos de lavado de activos que puede tener la empresa dentro de sus operaciones. Ahí hace un primer diagnóstico. Después diseña un programa de cumplimiento y digamos, un sistema en el cual se pueda prevenir, detectar y reportar, digamos, las operaciones sospechosas para evitar que la empresa quede inmiscuida en una situación de lavado de activos. Viene el tema de la divulgación, después de que diseña, hace el diagnóstico, diseña y después viene el tema de la divulgación. Bueno, este es el sistema, necesito que estas personas realicen tales funciones y me reporten a mí las operaciones que pueden implicar, digamos, un lavado de activos y estos son, digamos, las formas en que se puede presentar un lavado de activos. Entonces, la difusión también depende del oficial de cumplimiento, quien tiene que capacitar a todos los miembros de la empresa para que funcione el sistema como debe funcionar. La implementación después de divulgar, entonces ya asignadas cuáles son los roles, las funciones dentro de ese sistema de prevención, entonces comienza a operar y ahí viene el tema de los reportes que se le hace, mire, aquí hay una operación de una compra de 50 millones de pesos, ¿qué tenemos que hacer? Entonces el oficial de cumplimiento dice, bueno, de acuerdo con lo que está establecido en el manual y lo que hemos divulgado, bueno, hay que pedirle la información al cliente de dónde vienen esos fondos, de dónde los obtuvo, cuál es su actividad y entonces ahí viene todo el sistema de seguimiento y debida diligencia dentro de esa implementación del sistema. Posteriormente, después de haber implementado el sistema, de estar funcionando, pues viene un tema de revisión. Cada tanto se revisa el sistema a ver qué mejoras se le puede hacer o qué correcciones se pueden hacer. Y eso viene también con una interventoría que puede, digamos, generar un plan de mejoras o un plan de detección de problemas. Las líneas de prevención, como dije anteriormente, para la implementación de un sistema así, se ha planteado como de tres líneas de defensa. La primera línea está con los operativos. Los operativos están desde representante legal hasta todos los trabajadores y funcionarios que están implicados, digamos, en los diferentes procesos en los cuales puede existir lavado de activos. Y sobre esos, el oficial de cumplimiento tiene que realizar primero la capacitación para que ellos sepan cómo actuar en caso de una operación sospechosa y después de que ellos le reporten a él, hacer el análisis correspondiente. Él es la segunda línea, porque la primera línea son estos empleados que tienen unas funciones de prevención y de detección. Entonces ellos consultan y no realizan las operaciones de una vez porque ahí viene el tema. La segunda línea que están los administradores que implican también, digamos, la junta directiva, cuando se va a tomar, digamos, una decisión sobre realizar un negocio riesgoso. Ahí vendría el tema, el informe del oficial de cumplimiento diciendo, aquí hay un problema, ustedes verán si lo realizan o no lo realizan. Y la toma de decisiones viene con el representante legal y los miembros de la junta directiva, quienes autorizarán, de acuerdo con el informe del oficial de cumplimiento, si realizan o no realizan esa transacción. La tercera línea ya tiene que ver con auditoría externa, donde se audita, digamos, la primera línea y la segunda línea y se analiza si el oficial de cumplimiento está implementando de manera correcta el sistema y hacer recomendaciones y hacer mejoras o detectar problemas dentro del sistema. ¿Qué tiene que hacer en gran forma un oficial de cumplimiento? Tiene que manejar este tipo de conceptos, que son los conceptos de riesgo. Hay un riesgo legal, que es que la empresa sea sancionada, cerrada o, digamos, restringida en alguna de las operaciones, y esas son las sanciones que puede verse la empresa cuando está inmiscuida en un problema de una operación riesgosa. El riesgo económico, claro, el riesgo económico implicaría que la empresa pierda a través de una multa, pierda patrimonio o deje de funcionar y eso va a generar, digamos, un riesgo económico o
partes de su empresa vayan a dejar de funcionar. Riesgo operacional, en ese sentido, también puede verse afectada la empresa en sus operaciones porque no puede realizar los mismos trabajos que antes porque sus clientes ya no quieren contratar con él, los proveedores no quieren contratar con él y hay un riesgo operacional ahí. Y riesgo reputacional es en el sentido de verse la imagen de la empresa inmiscuida en un problema de lavado de activos, lo que puede generar es que en efecto, digamos, las demás personas y las demás empresas se abstengan de contratar con él. Entonces, el oficial de cumplimiento tiene que prevenir esos riesgos que se pueden presentar, riesgo legal, riesgo económico, riesgo operacional, y ahí vendría entonces el tema de ¿qué es lo que tendría que hacer el oficial de cumplimiento frente a esos riesgos? Hay un riesgo inherente, que es el que se genera por la empresa por solo funcionar. Entonces, en todas sus operaciones, la empresa puede tener un riesgo inherente en virtud de todas sus operaciones. O sea, si se dedica, por ejemplo, a la construcción, pues va a tener siempre un riesgo inherente, que es que alguna persona que le compre algún apartamento, alguna casa o algún inmueble, va a tener recursos de dudosa procedencia. Entonces es un riesgo inherente que va a manejar una empresa constructora. Riesgo residual. Yo realizo mi debida diligencia, comienzo a averiguar los fondos, le pido información a la persona, controlo la transacción y ahí queda un riesgo residual que se puede presentar. Es decir, a pesar de yo aplicar la debida diligencia, se me puede presentar o implementar el sistema, se me pueden presentar algunos riesgos. Y esos riesgos son los que tengo que saber manejar también con el mismo sistema para que ese riesgo residual que me quede después de analizar el tema de riesgo inherente se genere como riesgo permitido. Es decir, yo realicé todos, la debida diligencia, todas las actuaciones tendientes a prevenir y aún así se presentó. En ese orden de ideas, a pesar de presentarse la situación, la empresa podría ser exonerada en virtud de que se trata de un riesgo permitido, es decir, cualquier persona hubiese generado la misma situación. Entonces, ahí viene el tema de la debida diligencia, quien el oficial de cumplimiento tiene que manejar y fragmentar los riesgos que se puedan presentar y lo tiene que analizar de acuerdo a la, digamos, a la gran posibilidad de que se presente. Hay un riesgo crítico, riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo. Cuando se hace el fraccionamiento entre esos riesgos crítico, alto, medio y bajo, implica que si hay un riesgo crítico hay mayor actividad de debida diligencia que se debe hacer. Es muy riesgoso y en virtud de eso hay que controlar muchísimo. El riesgo alto también hay que, digamos, realizar muchos actos de prevención. El riesgo medio y riesgo bajo ya la debida diligencia va bajando porque es muy opcional que se presente, pero los riesgos altos y críticos implican al oficial de cumplimiento pilas que tiene que aplicar toda la debida diligencia para evitar que se presenten, digamos, daños a la empresa, como lo que dije, el riesgo legal, el riesgo económico, el riesgo operacional y riesgo reputacional. ¿Qué debe tener un programa de cumplimiento? Debe tener un manual de funciones, un manual de funciones desde el oficial de cumplimiento y las demás líneas que se presentan. Entonces, ahí tiene que estar el representante legal, los funcionarios, los jefes de venta, los jefes de contabilidad, qué deben de hacer cada uno dentro del mismo sistema y cómo se deben reportar las situaciones para evitar, digamos, operaciones riesgosas que puedan generar daños a la empresa y cuando ya se presente, pues obviamente reportarlas a la UIAF. La metodología de segmentación de riesgo, como les dije, hay que implementar una metodología de segmentación de riesgo alto, crítico, medio, bajo, para efectos de enfocar las actuaciones de prevención y control a esas actividades riesgosas. Catálogo de señales de alerta, eso hace parte del tema de la difusión, donde se han planteado, digamos, señales de alerta de ciertas operaciones, el pitufeo, que entonces comienza a ingresar una cantidad de recursos por transacciones mínimas, pero cuando vienes y las sumas, se suman 100 millones de pesos. Entonces ahí viene la situación de que ese pitufeo es lavado de activos y en virtud de esa situación podemos determinar que es una operación riesgosa y hay que reportarlo.
Sistemas de reporte de operaciones sospechosas, es decir, una vez detectada hay que reportar inmediatamente esa operación sospechosa a la UIAS y así se cumple, digamos, con el tema de la legalidad. Mecanismos de control y seguimiento, es decir, la implementación implica control y seguimiento, auditorías y determinar si el sistema puede ser susceptible de mejoras o evitar las fallas que se puedan estar presentando y una supervisión constante para efectos de evitar que el sistema deje de funcionar. Hay muchas empresas que tienen un oficial de cumplimiento y un programa de cumplimiento, pero solo en papel. El oficial de cumplimiento cumple otras funciones dentro de la empresa y nunca está pendiente de las operaciones riesgosas. El sistema de cumplimiento sí está, se tienen, digamos, todos los mecanismos, pero nunca opera, nunca se realiza nada, nunca se hace una revisión de esas operaciones peligrosas y todo pasa y todo pasa. Y en ese orden de ideas, a pesar de tener oficial de cumplimiento y a pesar de tener programa de cumplimiento, como el sistema no funciona, pues ahí viene el problema de la sanción. Entonces, así está el tema del oficial de cumplimiento, sus funciones, su responsabilidad como oficial de cumplimiento puede ser responsabilidad tanto administrativa, porque puede ser sancionado, y penal, porque en efecto omitir los controles tendientes a evitar los lavados de activos se convierte en un delito. Entonces, ahí está el tema del oficial de cumplimiento y de los programas de cumplimiento.